¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a TVC Deportes al Día. Aquí estamos en el Sports Summit. Hoy dejamos el estudio y nos vinimos a la academia. Sí, nos vinimos a la academia, vinimos a aprender cosas porque no tenemos maldita idea de muchos temas y por eso venimos a estas cosas, ¿verdad, mi querido Rotter? Qué bueno que lo dices, porque creo que sí tienes que aprender de otras cosas que no sea fútbol nada más. Y vamos a hablar de nutrición, que tiene que ver un poco con el fútbol y la experiencia en el fútbol, pero yo creo que también como federación deportiva, pues los demás deportes, creo que ahí hay mucho que hacer en la nutrición deportiva. Como tú ves, somos muy pelados y primero presenté a Rotter que a ti, Beatriz Bulloa, que es la nutrióloga de la Selección Nacional Mexicana. A mí no me importa todo lo que sea el remo, el canotaje, no me interesa maldita la cosa, todo lo que está pasando allá adentro. Lo que me importa es el fútbol y por qué hay futbolistas tan flaquitos y futbolistas tan gorditos. Y tú eres la encargada, los llevaste a ser campeones olímpicos. Mira, tuve la fortuna de poder trabajar con ellos y tengo actualmente la fortuna de poder trabajar con todos los seleccionados nacionales, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y ciertamente el fútbol tiene esa característica que puedes ver altos, flacos, chaparritos, gordos, pero la realidad es que no puedes juzgarlos hasta que les tomes la composición corporal y determines cuánto de eso es grasa, cuánto de eso es músculo y entonces poder hacer una intervención específica. Ahora, el llegar a una selección nacional es distinto que llegar a un equipo de fútbol, porque obviamente pues van llegando de sus respectivos clubes, futbolistas a lo mejor que no tienen la educación de nutrición en sus equipos. Hay equipos que de verdad no le interesa en lo más mínimo, los dejan como una gran libertad. ¿A qué te enfrentas cuando de repente dices, bueno, tengo aquí este grupo que lo tengo que llevar a una Copa del Mundo y este está gordo, este está flaco, los tienes como que emparejar o cómo es el rollo? Mira, exactamente, me enfrento a que los jugadores no nos pertenecen a nosotros, sino que son cedidos por los equipos y entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras intervenciones. Entonces, obviamente lo ideal sería que cada equipo ya lleve una intervención y una continuidad con cada uno de sus jugadoras para que cuando lleguen a selecciones nacionales de alguna manera todos estuvieran de forma homogénea, ¿no? Ya lo que nosotros hacemos ahí es enfocarnos mucho en la alimentación que se da antes, durante y después de cada entrenamiento, competencia. Ser muy puntuales en eso, porque nosotros no podemos hacer una intervención crónica, por desgracia no puedo intervenir y modificar a largo plazo, pero sí de manera puntual puedo impactar en su rendimiento y en su recuperación a través de lo que comen y cómo se hidratan. Rotter siempre critica el fútbol y dice que es poco profesional y que no tienen toda la parafernalia que tienen algunos otros deportes en la cuestión tecnológica, de nutrición, de medicina del deporte, y que son muy improvisados y que van por la vida y que el genio y que todo. García Bustamante. No, te hablo de ti, porque siempre han minimizado al fútbol, los que son nadadores o del fútbol americano o de baloncesto siempre minimizan el fútbol diciendo el fútbol es lo más simple que hay, pero no es cierto, mira todo lo que tienen que hacer. Es envidia. No, a ver, vamos a hacerlo claro. A mí me gusta el fútbol, sí lo sigo también muy bien. Pero bueno, a mí sí me interesa mucho ver desde la perspectiva como Federación Mexicana de Nutrición Deportiva esta cultura de entrenar también a los atletas o más bien generarles conocimiento de la importancia de la nutrición, porque en el fútbol es importante, pero sin duda en cualquier deporte, en cualquier actividad física, el performance que se puede dar en función de tener una buena alimentación y estar saludables, como decías en tu plática. Totalmente de acuerdo, esto es para todos los atletas y creo que todos los atletas de este país deberían de llevar de la mano de una nutrióloga, un nutriólogo especializado en el departamento, todo su entrenamiento y todo su programa para llegar a sus metas deportivas. Entonces, a todos los atletas les beneficia saber qué comer, cuándo comerlo, en qué cantidad, cómo hidratarse y desgraciadamente ahorita en México estamos en pañales en ese sentido porque todavía no tenemos todos los conocimientos. Parte de la labor de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva es justamente llevar todos estos conocimientos a las instituciones deportivas, a los atletas y todo basado en ciencia. Digamos que no estamos inventando nada, lo hay, pero todo está generalmente en inglés y en otras partes del mundo y creo que es momento de traerlo a México. Desde el punto de vista académico, ¿ya existe la especialización en México? O sea, yo vi que tú eres egresada de la Universidad Iberoamericana, pero ¿ya existe o es nutrición general y ya ustedes como federación están tratando de llevar de especialización? Exactamente, ahorita actualmente no hay una especialidad seria en nutrición deportiva, digamos que por desgracia todavía las maestrías que están no son realmente de reconocimiento internacional como deberían de ser porque no hay esas investigaciones y no hay esos incluso profesores que puedan aportar los conocimientos y nosotros como federación justamente estamos intentando hacerlo en conexión con el Comité Olímpico Internacional, con todos los asesores que están para FIFA, para el Comité Olímpico de Australia y de Estados Unidos y con ellos vamos a empezar a hacer certificaciones para que los nutriólogos que tienen esta licenciatura se puedan especializar después correctamente en el tema de nutrición deportiva. ¿Cómo trabajar, por ejemplo? Hay casos, ¿no? Y tú los has encontrado, de repente llegas a las selecciones nacionales. Cuando hicimos el premundial hace 4 años de las mujeres, que fue en Cancún, ¿te acuerdas?
Veíamos, por ejemplo, a Charlín Corral, pues bastante pasadita de peso. Cuando de repente vemos a Moisés Muñoz que se pasa de peso, ¿cómo le dices a estos futbolistas que se controlen, no nada más cuando están en la concentración, sino no coman donas terminando el partido? La realidad es que ese es el problema. En concentración podemos tener mucho control en el desayuno, comida, la suplementación, el descanso. Concentración, ahí tenemos el problema. ¿Qué pasa con el fútbol femenil? Pues que obviamente tenemos a los jugadores demasiado dispersas y nos cuesta trabajo darle esta continuidad, pero yo creo que es un trabajo muy personal y como decíamos ahorita, el atleta tiene que entenderlo. Yo no puedo obligar a nadie, todo mundo tiene que hacer lo propio. Y por ejemplo, Moy, que ahorita lo mencionabas, creo que es alguien que se volvió muy consciente de su alimentación, del impacto que tenía en su rendimiento. Es impresionante cómo está ahora. Y fue personal, o sea, yo le podría haber dicho muchas cosas, pero al final yo te puedo decir, el reconocimiento es para él. Él fue el que le puso todo el empeño y todas las ganas. Oye, Betty, pues muchas gracias. Hay muchos temas. Yo creo que tendremos que hacer una larga tertulia, ¿no? en el estudio de TC Deportes, porque, por ejemplo, ¿en qué influye un nutriólogo en el caso del clenbuterol, por ejemplo, ¿no? O sea, tú les dices, bueno, pues coman carne, pues tienen que comer carne, pero si la compraron contaminada, pues no es problema tuyo, ¿no? Pues, como dices, ahí influye muchísimo, porque yo realizo los menús, entonces yo puedo determinar si en el menú se va a dar o no se va a dar carne. Y cuando hay cualquier sustancia que pueda generar un doping, inmediatamente la tengo que eliminar. Héctor González ya se volvió vegetariano, dicen, para no tener problemas. Así de sencillo, no hay carne. ¿Para qué? Todos nos volvimos vegetarianos. Eso por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, los suplementos que utilizamos en selecciones nacionales, todos están certificados por un laboratorio que se encuentra en Colonia, en Alemania, que está reconocido por la WADA, en donde nos dicen, este lote está completamente limpio, lo puedes utilizar sin ningún problema. No jugamos a la moneda del aire y a ver si cae bien o cae mal. No, y la verdad que el fútbol mexicano ha sido parte del dopaje por la famosa carne, no fue por una cuestión de que el médico se equivocara, la nutrióloga se equivocara, o el mismo Héctor, porque después hasta Justino culpan, como si Justino fuera a comprar la carne, ¿no? Exacto, y no, ahí sí es un tema de la carne, qué tristeza, qué pena, pero la verdad... En educación también, Betty, porque si el futbolista sale y se traga unos tacos del pastor, bueno... Tenemos que tener mucho cuidado, te repito, no es tanto lo que hacen en concentración, sino lo que se hace fuera de concentración, ¿no? Y para eso estamos, pues para educar a los atletas, pero sí afortunadamente, ahorita que mencionabas a Justino, a Héctor, ellos han hecho un gran aporte y nos han ayudado a que realmente el jugador se le pueda brindar siempre lo mejor. Oye, la deberíamos de llevar al panel, sabe más que tú. Nutrición seguro, sin duda. Y de muchas cosas más, pero bueno, no nada más de fútbol. TVC Deportes se ha caracterizado por hablar de otros deportes. Y qué bueno que la nutrición deportiva ahora también estemos hablando en el noticiero del día. Además, los sentimos chiquitos, qué alta, qué bruto. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar aquí en el Sports Innovation Summit, que está, la verdad, muy bien organizado. Hace falta este tipo de eventos en México, la verdad que es una muy buena idea de Moveo, que ha ahora sí que movido a mucha gente para que esté aquí en un lugar que yo no conocía. Habías venido aquí al centro. Precioso. ¿Cómo se llama? Roberto Cantoral, ¿no? Cantoral. Y podemos cantar y todo como Roberto Cantoral. Bueno, vamos a una pausa, regresamos.